Bienvenido a Asturias, Alan. Gracias. Naciste en Londres. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años, de tu infancia? Una pregunta interesante. Yo nací poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, entonces yo creo que fue un periodo de gran austeridad. Hoy en día hablan mucho de austeridad, pero eso sí fue austeridad en cuanto a poco consumo, muy pocos coches. Incluso todavía había indicaciones de la guerra. Mi casa estaba al lado de un sitio donde había caído una bomba, entonces totalmente vacío. Fue como un lugar para los chicos para divertirse. Entonces fue un periodo difícil, pero como niño no realmente no se entera tanto de estas cosas, pero así fue. Y luego, Alan, ¿cómo te interesaste por México, por América Latina? Sí, esta es una pregunta que me hacen cada tanto, especialmente en México, a veces en cierto tono de incredulidad. ¿Por qué quieres estudiar México? Fue realmente un poco aleatorio porque habiendo hecho mi licenciatura en historia en Oxford, quería seguir con la historia, quería hacer algo que no sea historia de Inglaterra, quería como ampliar mis horizontes. Y por casualidad, en ese momento, en los 60, el gobierno británico había establecido algunos programas y centros de estudios latinoamericanos para fomentar un área de conocimiento que en Inglaterra había sido muy descuidado. Y conseguí una beca por estudiantes graduados, 3 años para hacer un doctorado. Entonces fue realmente un poco al azar. Eso fue América Latina, entonces decidí enfocarme en México, habiendo leído, trabajado un poco varios temas, varios países, decidí que México para mí fue como el país más interesante en cuanto a su historia, su cultura, muchos aspectos del país. Entonces fue una decisión realmente muy aleatoria, pero que resultó bastante bien. Vienes de la Cátedra Alfonso Reyes de Monterrey. ¿Qué significado tiene? La Cátedra Alfonso Reyes es un esfuerzo del TEC de Monterrey, que obviamente tiene mucha fama como un centro de investigación científica, tecnológica, obviamente como dice el nombre, y ellos quieren ampliar las humanidades o humanidades y ciencias sociales en cierto sentido. Entonces creo que fue más que nada una iniciativa de Carlos Fuentes de así como 15 años para incluir gente de afuera, promover varios coloquios. A veces tiene que ver, por ejemplo, con la Feria Internacional del Libro en Monterrey. Entonces yo me voy cada año y mi contribución normalmente involucra varios como charlas, coloquios, etc. Más que nada para difundir la historia y para dar unas clases, charlas para los estudiantes. Y no solamente en Monterrey, porque el TEC tiene sedes en varias ciudades, creo que hay hasta 50. Entonces cada año me voy a 2 o 3, precisamente para aumentar un poco el interés y el conocimiento de la historia, principalmente la historia de México, siglo XX, que es mi especialidad. Has sido director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford varias veces, sí. Y bueno, ahora no lo eres, pero ¿qué líneas de investigación están siguiendo en el instituto y luego tú también? Ajá, sí. No, es que yo asumido esta responsabilidad varias veces, sin duda debido a varios pecados cometidos en una vida anterior, porque francamente la administración no me gusta mucho, pero la gente hay que hacerla. El centro en Oxford no es muy grande, probablemente en toda Inglaterra el centro de estudios latinoamericanos más grande sería en Londres. Pero en Oxford tenemos varias maestrías en estudios latinoamericanos, más que nada en ciencias sociales. El énfasis está en economía, sociología, ciencia política y historia, aunque historia quizás ahora es un poco más al margen. Entonces tiene un énfasis realmente en las ciencias sociales y la América Latina contemporánea. Y
ha tenido bastante éxito en establecer estas maestrías y tenemos un flujo de estudiantes de muchas partes del mundo. Los ingleses que vienen siempre son una minoría bastante reducida, pero tenemos muchos de Europa hoy en día, cada vez más de Europa, también de Estados Unidos y también de varios países de América Latina. Entonces es un grupo muy variado, muy cosmopolita, que yo creo que es muy positivo. En cuanto a mi propia investigación, yo sigo trabajando principalmente en la historia de México en el siglo XX, aunque tengo un interés en otros países también. Yo creo que no se puede estudiar un solo país. Entonces, uno entiende mejor a México estudiando de vez en cuando otros países comparables en América Latina, a veces no solamente en América Latina. Y mi investigación principal tiene que ver con la Revolución Mexicana, sus consecuencias, más o menos la primera mitad del siglo XX en México. Actualmente mi investigación principal, entre otras cosas, es una historia de México en los años 30, que fue un periodo muy importante en la historia de México y además tiene varios lazos interesantes con la historia de España, por ejemplo. Alan, nosotros en ASICOM tratamos de unir fuerzas para contribuir a la integración iberoamericana. ¿Crees que vamos por buen camino? Para fomentar la integración iberoamericana. Bueno, obviamente es una meta muy loable. Yo supongo que es difícil porque ha habido muchos esfuerzos a través de las décadas, incluso los siglos, para fomentar lazos interamericanos, panamericanos. Y yo supongo, no quiero enfatizar demasiado los problemas, pero claro, se ve en América Latina actualmente algo interesante. Yo no sé si es su experiencia también, en el sentido que México ahora está muy metido en América del Norte, gracias al Tratado de Libre Comercio. Entonces México, incluso Centroamérica, mira más hacia el norte, mientras que hay varias asociaciones en América del Sur. Brasil juega un papel muy importante, hay formas de asociación con Chile, etc. Entonces yo tengo la impresión que, aunque sí hay cierta realidad en la idea de Iberoamérica o Latinoamérica, hay muchas presiones que van en contra de la cohesión, ya sea cultural o económica. Entonces yo no sé qué medida se puede realmente mantener lazos fuertes, pero repito, me parece algo que vale la pena. Muchísimas gracias, Alan, por estar con nosotros. Gracias a ustedes también.